¿Qué representa 2 de mayo para la ciudad de Cajamarca? 2 de mayo representa la tenacidad, la persistencia, la terquedad, el tesón. Quizá para muchos no entiendan por qué digo estas o utilizo estas expresiones, pero para comprenderlo mejor hay que hacer un poco de historia. Y quiero que retrocedamos hacia la década de 1940. ¿Qué había en 1940? Por supuesto estaba San Ramón, fundado en 1831, que a lo largo o hasta ese momento, vamos a hacer un poco, hasta 1950, había brindado una educación elitista, no popular y no masiva. ¿Qué pasa en 1950? Que con el gobierno de Odría, a través de su Plan Nacional de Educación, se crean las grandes unidades escolares y San Ramón es tomado como gran unidad escolar. Entonces hay que recordar también que una gran unidad escolar tenía 2 años de primaria, quinto y sexto, una educación secundaria regular y una educación técnica. Entonces, en esa educación técnica funcionarían esos dos colegios que conocemos actualmente como la Merced, que daría una educación industrial, y Rafael Loaiza Guevara, que daría una educación técnica, pero no eran colegios independientes, ¿no? Recordemos también que muy recientemente se han separado, o relativamente hace poco tiempo se han separado de San Ramón. Era una sola cosa, era San Ramón, la gran unidad San Ramón. Y esa entonces era la oferta de educación pública y gratuita. Y después estaba la oferta de educación privada, ¿no? Que está representado por lo que ofrecían las congregaciones religiosas católicas, que son Santa Teresita y Cristo Rey, y un colegio laico, sui generis, fuera de todo contexto, llamado indoamericano. Recordar, para el caso de los que eran regentados por congregaciones católicas, en el caso de Santa Teresita, funcionaba como normal rural de mujeres y como tal tenía una escuela primaria, como en el centro de aplicación. Absorbe un tiempo después al colegio secundario, que también era particular, llamado Fátima, y se convierte en el colegio que nosotros conocemos actualmente, ¿no? Con primaria y secundaria. Y Cristo Rey, fundado en el 53, ¿no? En la presencia de la congregación marista, ¿no? Que regentará en el 56 también la normal rural de varones. Después está, como ya dije, el colegio también particular indoamericano, fundado por la señorita María Octavila Sánchez, que no era un colegio religioso, pero también atendía solamente a mujeres. Fue fundado el 36, me parece. Entonces, tenemos qué había entonces en la década de los 50 como educación en Cajamarca. Estaba la gratuita, pública y masiva, representada por San Ramón, y tenemos la particular para mujeres, Santa Teresita y el indoamericano, y para varones, Cristo Rey. Entonces, en ese contexto, una década después, donde se está consolidando recién esa educación, se funda el colegio 2 de mayo, ¿no? Un colegio municipal, también en sus inicios mixto, ¿no? Pero sobre todo venía a preocuparse por un sector de la población que no era atendido ni por el sector público ni por el sector privado. Entonces es en ese contexto que yo digo es tenaz, es persistente, es terco, porque como es un colegio municipal puede cambiar la política municipal un día y simplemente el colegio se acaba, ¿no? Entonces eso hace que el Colegio 2 de Mayo sea todo un hito
en la educación cajamarquina. ¿Cómo podría resumir la historia del Colegio 2 de Mayo? La historia del Colegio 2 de Mayo, de manera sintética, podemos decir que tiene hasta el momento, en estos 55 años, 4 periodos, 4 etapas, 4 momentos, yo creo, muy marcados por su creación y por su infraestructura. Entonces, el primer momento, el primer periodo es lo que yo llamo un poco, haciendo una analogía, es un parto muy difícil, pues una cesárea incluso, ¿no? En 1966, como ya dijimos, se funda el colegio, pero no es reconocido sino hasta 10 años después, en 1976. O sea, en 1976 recién se convierte en colegio nacional. Esto puede parecer un dato menor, pero no lo es, porque recuerden que lo tenía que sostener la municipalidad y básicamente los costos se encaminaban al pagar el arriendo del local, ¿no? Porque muchas veces el pago de los profesores o el trabajo de los profesores era ad honorem, ¿no? O sea, no era totalmente gratuito. Y es también anecdótico porque se desaparece un colegio de Chubut, y el presupuesto de ese colegio de Chubut, o gracias a ese presupuesto, se crea el Colegio Nacional 2 de Mayo en 1976. Después, entonces, de ese parto tan difícil, ¿no? Durante 10 años de existencia, pasamos a una etapa de como un habitante precario, ¿no? Desde el 76 al 81 ocupa el local de lo que vendría a ser ahora San Ramón de la Recoleta, obviamente con los intereses que eso genera, un colegio pues tan antiguo, ¿no? Que decide el 81 retornar al local de la Recoleta y sacar obviamente a todos los que estuvieran ahí, ¿no? Incluido al 2 de Mayo. Un segundo periodo después de este primer parto difícil para mí es ya cuando se le otorga su terreno, el actual donde está edificado, y que podemos establecerlo entre el 82 y el 95, que es construido por la infraestructura más, la última infraestructura de INFES, del 96 más o menos, 95-96. Entonces, desde el 82 al 96 es primero un periodo de autoconstrucción, ¿no? Entre el 82 y el 90, donde los padres de familia, los directivos, los estudiantes, los profesores ponen su fuerza, su mano de obra para construir un colegio que no tenía pues ni paredes, ni aulas, ni nada, pues era muy, muy, muy difícil, ¿no? Hay algunos colegios pues que tienen la suerte de contar con la infraestructura y ser fundados, ¿no? Sin ningún problema de tipo arquitectónico, ¿no? Pero el 2 de Mayo está marcado por esa autoconstrucción, ¿no? Hasta que el INFES construye un local de acuerdo a las especificaciones técnicas de la época, ¿no? Entonces ese colegio INFES nos trae hasta más o menos el año 2006, que va a ser el momento, creo yo, clave para lo que llamo la época del impulso, ¿no? Que va a ser entre el 2006 y el 2015, donde primero ingresa mucho profesor joven, ya varios profesores cesan, abandonan las aulas, y entonces esa sangre nueva y el impulso desde la subdirección hace que se pretenda mejorar el colegio, ¿no? Seguir avanzando y dejar de ser pues un poco como había sido hasta entonces el patito feo de todo Cajamarca, ¿no? Y el último periodo es el periodo donde yo creo que ya se ha consolidado ya todos los esfuerzos de este impulso, que es cuando asumimos el reto de ser una jornada escolar completa, como G, el 2016. Se implican otros retos, otro tipo de concepción de los docentes, de los estudiantes, de los padres de familia, y eso nos ha permitido estar hoy en día
o ser, ¿no?, efectivamente uno de los colegios públicos más importantes de la ciudad de Cajamarca, ¿no? Un lugar que le merecía desde el principio, a partir del hecho, como ya dije en la anterior pregunta, de ser un colegio secundario donde solo existía uno, ¿no? Entonces lo de heroico 2 de mayo se lo ha ganado a pulso, ¿no? Entonces tendría que ser el terco 2 de mayo, el tesonero 2 de mayo, porque su existencia se lo indica.